Shalom, sean ustedes bienvenidos al Centro de Estudios y Comunidad Judía Nazarena de Hashem. Es para nosotros un honor, un placer tenerlos aquí. Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de visitar la ciudad de Los Ángeles, California, por favor, formen parte de uno de nuestros servicios. Les prometemos hacerlos sentir como en casa. Gracias a todos ustedes hemos recibido muchas preguntas sumamente interesantes. Primera pregunta. ¿Qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos, también conocidos como el Decálogo, del latín Decalogus, del griego antiguo Decálogos, procede de las palabras griegas deca, 10 y logos, palabras, empleado en la Septuaginta, o sea, la versión griega de la Biblia, la cual es a su vez traducción del hebreo Aseret Advarim, o las 10 palabras. En el hebreo de la Mishnah se le llama Aseret Adibrot, o las 10 declaraciones, que es el término que se emplea comúnmente en el judaísmo. Segunda pregunta. ¿A qué cuerpo de leyes pertenecen los 10 mandamientos? Pertenecen a la Torá, también conocida como la ley de Moisés. Tercera pregunta. ¿Por qué la teología tradicional ha tomado una posición ambivalente con respecto a los 10 mandamientos? Básicamente porque por un lado los acepta como una ley útil y necesaria para la humanidad entera, pero al mismo tiempo rechaza o reinterpreta algunos de los mandamientos al caer en cuenta que constituyen un elemento esencial de la ley de Moisés y, por ende, de la identidad hebrea. El caso más notorio es el tercer mandamiento, donde se ordena guardar el Shabbat o séptimo día. La teología tradicional ha resuelto tal ambivalencia de 3 maneras. Primeramente, postulando que el fenómeno histórico llamado la Iglesia no está bajo el antiguo pacto abrahámico mosaico, sino ahora, con la muerte del Mesías, está bajo un nuevo pacto que cancela al anterior, citando a Jeremías 31 al 33. En consecuencia, los 10 mandamientos no tienen nada que ver con la ley mosaica, sino que son parte de la ley de amor. El enorme problema a la que se enfrenta esta doctrina tan socorrida es que el nuevo pacto es una renovación del pacto sinaítico, donde el pacto es el mismo, el pacto mosaico. Los pactantes son los mismos, el Eterno y las casas de Israel y Judá. Lo único que cambió es el lugar donde se guarda el documento del pacto. Ya no será el arca de la alianza, sino el corazón humano. Ese es el cambio ocurrido. No hay otro más. La segunda doctrina usada para aislar los 10 mandamientos de la ley mosaica ha sido postulada por alguna secta del cristianismo protestante, donde se afirma que una es la ley del Señor y otra muy diferente es la ley de Moisés. En consecuencia, la ley del Señor sigue vigente, pero la ley de Moisés quedó abrogada en la cruz. El problema de esta doctrina es que ignora que ambos términos son sinónimos por su contexto histórico. Se le llama ley de Moisés porque el pueblo de Israel en Sinaí, tras escuchar tan solo 2 de los primeros mandamientos, se llenaron de pavor ante la sublime potencia del Eterno y pidieron a Moisés que él fuera quien recibiera los mandamientos y después se lo diera a conocer al pueblo. Por eso se llamó la ley de Moisés. Éxodo 20 del 18 al 19 y Levíticos 26:46. Esto es evidente en la tradición nazarena, donde ambos términos se usan de manera intercambiable, demostrando que no hay diferencia entre ambos. Y cito: «Y cuando se cumplieron los días de la purificación de los padres de Yoshua, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito», atención a este detalle, «en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos». Lucas 2 del 22 al 24. Es bastante obvio que en estos pasajes se emplean tanto la ley del Señor como la ley de Moisés como sinónimos. Siguiente pregunta.
¿Están las naciones obligadas a guardar los 10 mandamientos? Bueno, desde el punto de vista del judaísmo en general, la respuesta es dependiente de varias consideraciones. Los 10 mandamientos, al ser parte del pacto mosaico o sinaítico, son un elemento esencial del judaísmo y, por tanto, parte de la identidad judía. En consecuencia, los 10 mandamientos son obligatorios y vinculantes si las naciones o los individuos aceptan estar bajo el pacto mosaico. Siguiente pregunta. ¿Pueden las naciones o los individuos guardar los 10 mandamientos aún sin estar bajo la alianza abrahámica o el pacto mosaico? Ciertamente, el Decálogo es parte de la ley de Moisés, pero también es cierto que una buena parte de este está contenido en las llamadas leyes noédicas. Si usted desea oír más de este tema, por favor indíquelo en los comentarios. Siguiente pregunta. ¿Resume el Decálogo a la Torá entera? Es innegable que cada uno de los 10 mandamientos funciona como si fuera un folio que engloba a muchos otros mandamientos. Esta idea se basa en el entendimiento que hay mandamientos padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y chosnos, y así sucesivamente hasta la 7ª generación. Los mandamientos padres serían en este caso: ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Del mandamiento ama a Dios se derivan los primeros 5 mandamientos del Decálogo. En el segundo mandamiento, el cual es ama a tu prójimo como a ti mismo, se derivan los siguientes 5 mandamientos. Sin embargo, esta postura puede ser cuestionada porque en los 10 mandamientos no están las leyes relativas a los sacrificios, las solemnidades y el sacerdocio, sin mencionar además las leyes referentes a los alimentos o de kashrut y de purificación. Por tanto, podemos decir que ciertamente los 10 mandamientos encierran muchas ordenanzas, pero no contiene a los 613 mandamientos en su totalidad. Siguiente pregunta. ¿Resume el Decálogo a la fe de Israel? Bueno, al igual que la postura anterior, su punto débil radica en la falta de análisis de la fe judía. El gran rabino Moshe ben Maimón, más conocido como Maimónides, que vivió del año 1138 al 1204, en su comentario de la Mishnah, en el Tratado Sanedrín capítulo 10, Maimónides formula sus 13 principios de fe. El principio 12º o 12 dice: creo con perfecta fe en la venida del Mesías, y aunque tarde, esperaré cada día su venida. Y el 13º principio dice: creo con perfecta fe en la resurrección de los muertos. Ahora, es importante entender esta pregunta. ¿Existen estas declaraciones de la fe judía en los 10 mandamientos? En otras palabras, ¿existen los 10 mandamientos la resurrección de los muertos? ¿Existen los 10 mandamientos la venida del Mesías? La respuesta es no. Lo más que podemos decir es que el hecho de guardar los mandamientos ciertamente es un acto de fe, pero los 10 mandamientos no representan la totalidad de la fe judía. ¿Cuál es la función principal del Decálogo? Los 10 mandamientos son la puerta de entrada a la fe de Israel. Tal concepción está fundamentada en la historia del pueblo hebreo. Recordemos que cuando Israel llega a Sinaí era un pueblo joven que iniciaba el camino de la libertad y que por lo tanto necesitaba mandamientos simples y fáciles de cumplir que despertaran e hicieran crecer su fe. Para apuntalar esta postura se cita un salmo escrito por los hijos de Corá, el cual dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Elohim que habitar en las moradas de maldad. Salmo 84:10. Obsérvese que los salmistas no piden habitar en el santuario, sino que humildemente se conforman con morar en el umbral de la puerta. En otras palabras, los 10 mandamientos son la puerta estrecha para entrar a la fe de Israel.
Espero que estas simples respuestas hayan servido a toda la gran comunidad a la cual servimos y que les sean de utilidad en su vida espiritual, familiar, social y sobre todo que les ayude a crecer en todos los sentidos. Ese es nuestro mejor deseo y Shalom.